Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Estoy grabando la clase del 7 de julio para poder recuperar las clases que no tuvimos. Entonces, ya teníamos desarrollado y está en la plataforma la unidad 1, 2 y 3 y la otra clase que está en la unidad número 4. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 5. La unidad número 5 que habla acerca de la introducción de la metodología de investigación. Y vamos a estar iniciando entonces el desarrollo de esta unidad. Conceptos básicos de la metodología de la investigación. ¿Qué es el conocimiento? Son hechos o datos de información adquiridos por una persona a través de la experiencia o de la educación, la comprensión teórico o práctica de un asunto u objeto de la realidad. El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje a posteriori a priori. ¿Qué es el conocimiento? Es entonces un conjunto de hechos o datos que, que almacenamos dentro de nuestro cerebro para aprender acerca de algo que deseamos investigar. Entonces tenemos como conocimiento el conjunto de información almacenada eh, mediante la experiencia o el aprendizaje. Aprendizaje sería toda la parte teórica. Mediante la experiencia ya sería la aplicación de ese conocimiento teórico a la práctica. Conceptos básicos de la metodología de la investigación. Entonces tenemos aquí conocimiento, que es procesar información, que son los datos. Una vez que tenemos los datos, tenemos una información. Después de tener la información, tenemos la decisión y el resultado de la investigación. Y una vez que hayamos obtenido los datos, procesado la información, tomado una decisión, tenemos un resultado y por ende, al tener un resultado, tenemos un aprendizaje de lo investigado, que eso es, se refiere o resalta nuevamente en el conocimiento. El conocimiento científico no solo debe ser válido y consistente desde un punto de vista lógico, sino que debe también ser probado mediante el método científico o el método experimental. Y podemos dar el vivo ejemplo de la vacuna que fue creada de forma abrumadoramente rápida, que es la vacuna del COVID, que fue una vacuna eh, que establecieron como plan piloto para poder tratar de contrarrestar el avance de la pandemia. Bueno, entonces a eso se refiere el conocimiento científico, cuando nosotros eh, podemos probar lo aprendido a través del método científico o a través del método experimental, ¿no? En este caso de la vacuna se utilizó el método experimental porque tenían que crear la vacuna y probar en humanos para ver qué reacción tiene con respecto a esa vacuna. La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas. Una, la investigación básica, donde avanza la teoría, y otra en la investigación aplicada, que es donde se aplica la información a través de experimento o a través de la observación o a través de una encuesta. Se define el conocimiento como un conjunto organizado de datos e información que permiten al investigador resolver un determinado problema o tomar una decisión en la investigación. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Se adquiere a través de la experiencia, a través de la educación, por supuesto, y a través de la comprensión teórico-práctico de un asunto. ¿Qué quiere decir comprensión teórico-práctico? Que una vez que yo haya comprendido toda la parte teórica de mi investigación, evidentemente lo voy a poner en práctica para saber si mi investigación resultó viable o no viable. ¿Qué incluye el conocimiento? El conocimiento incluye el saber qué, el saber cómo y el saber dónde o dónde yo estoy parado como investigación. Saber cómo voy a llevar adelante
mi trabajo de investigación y saber qué es lo que yo necesito para poder llegar a mi objetivo o metas que me he propuesto durante el desarrollo de mi etapa de investigación. Conceptos básicos. Tenemos método científico y investigación científica. Primero, el método científico es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad ¿qué cosa? Descubrir los hechos, fenómenos y leyes de una investigación. La investigación científica es, sin embargo, una actividad orientada ¿para qué? Para obtener nuevos conocimientos sobre un tema en específico y por esa vía ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes de carácter científico, que fue lo que sucedió a ciegas. No sabíamos cómo combatir o controlar la enfermedad. Entonces lo único que nos quedó fue recopilar todos los datos que en otros países se estaba recopilando, de manera a que nosotros podamos tener o contar con un protocolo de contención de la epidemia, ¿verdad? Que fue todo nuevo, no solamente para nuestro país, sino para muchos países, inclusive para países del primer mundo, fue muy duro la pandemia y a eso se refiere. Una investigación se caracteriza por ser ¿qué? Un proceso único, sistemático, a partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo se recogen los datos según un plan preestablecido que una vez analizados o interpretados modificarán o añadirán nuevos conocimientos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Una vez que nosotros establecimos todo nuestro plan de cómo vamos a ir desarrollando nuestro trabajo de investigación, lo único que, perdón, perdón, me agarró mi tos. Lo que vamos a conseguir es modificar o añadir nuevos temas a lo que ya fuimos investigando. Organizado. Es imprescindible escribir un protocolo de investigación donde se especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio. O sea, una vez que yo tenga eh, mi plan de investigación preestablecido, lo que voy a empezar a hacer es a organizarme de cómo voy a ir encarando mi trabajo de investigación. Y por ende, tengo que realizar también mis objetivos. Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido. Observado es algo, observado es algo que me costó a mí de forma personal y medido que es que yo lo medí a través de un instrumento de investigación que puede ser encuesta, puede ser entrevista, puede ser cuestionario. Bueno, perdón. Tenemos que es el método. El método deriva de las raíces de la griega meta, hacia los griegas meta, hacia lo largo y odos camino, largo y odos camino. Bueno, el método que es el camino que yo voy a seguir para realizar mi trabajo de investigación. Es el camino a seguir. Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva. ¿Para qué? Para alcanzar un determinado fin, que en este caso es alcanzar las metas o objetivos que nos hemos propuesto durante el desarrollo de nuestra investigación. Entonces, si yo le pregunto qué es método, es el camino a seguir en un trabajo de investigación. El método científico. Acá tenemos eh, unos dibujitos de manera a poder interpretar mejor. Bueno, vamos a iniciar. Primero observamos por ejemplo aquí
que observamos un perro, estamos observando dos niños que tienen dos telescopios y que a lo mejor están observando el cielo. Luego tenemos las preguntas, obviamente. ¿De qué es lo extraño que hemos visto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Después viene la hipótesis, que es la suposición acerca de algo. Una vez que tengamos nuestra hipótesis, vamos a experimentar o a manipular dicha hipótesis. Luego vamos a emitir una conclusión. Después, ¿qué vamos a hacer? Documentar las observaciones, las preguntas, la hipótesis, la experimentación. Lo que vamos a hacer es, y la conclusión es documentar ese conocimiento. Después vienen los descubrimientos y por último, se generan nuevas preguntas y a través de esas nuevas preguntas lo que hacemos es seguir aprendiendo. Y eso es la investigación. Que podemos iniciar con algo sólido, algo, algo fijo o algo estático, pero con el correr del tiempo eso se puede ir mejorando o se puede ir ampliando. Método científico, nuevamente volvemos a repetir, es un conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Secuencia estándar para formular y responder a una pregunta. Pauta que permite a los investigadores ir desde un punto A hasta el punto Z, con la confianza de obtener un conocimiento válido. Y para tener un conocimiento válido, los instrumentos de investigación que utilizamos eh, debe ser conciso. Bueno, el método científico, ¿qué es? Un proceso de investigación que consta de varias etapas, por supuesto. Bueno, primero tenemos la observación del fenómeno de estudio, la formulación de hipótesis, el diseño experimental y el análisis de resultados y conclusiones de la investigación. Bueno, después tenemos la observación del fenómeno en el método científico. ¿Qué es la observación del fenómeno? Por ejemplo, si yo me constituyo en el lugar donde voy a realizar mi trabajo de investigación, voy a utilizar el método de la observación porque voy a ir fijando, voy a ir observando la manera de cómo se van comportando los trabajadores, por ejemplo, si cumplen con los protocolos de seguridad para la realización de su trabajo. Acá tenemos unos ejemplos que es el estudio, queremos estudiar el crecimiento de una planta, por ejemplo, desde su origen. Este dependerá de varios factores, tipo de semilla, tipo de agua, de riego, humedad, tipo de tierra, fertilizante, temperatura, sol, presión atmosférica. No solamente implica el querer de mi investigación de que tenga un resultado, sino que yo puedo plantear un tema en específico de un trabajo que quiero hacer y con el correr del tiempo eso se cambia, o sea, se puede cambiar. O sea, depende de varios factores para poder modificar el conocimiento que hemos adquirido con respecto a ese trabajo de investigación. La formulación de hipótesis, habíamos dicho que la hipótesis es una suposición o conjetura de un hecho que se tiene acerca de algo. Entonces, la formulación de la hipótesis se establecen posibles causas que expliquen el fenómeno estudiado, que después habrá que confirmar experimentalmente. Ejemplo, una planta crece más que otra, porque la primera está en el suelo ácido y la segunda está en suelo árido.
Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer, es contrarrestar con mi hipótesis si es verdad o es mentira. El análisis de resultados y conclusión en el método científico. Análisis de resultados y conclusiones. Tenemos los resultados obtenidos se suelen reflejar en tablas de datos y gráficas. Bueno, es lo que habíamos dado. Una vez que nosotros tengamos todo bien puesto en nuestro trabajo de investigación, vamos a proceder a realizar los famosos dibujitos que pueden ser las barras o la torta, para poder quitar una conclusión específica de los resultados que hemos quitado de nuestras encuestas. El análisis de los resultados y conclusiones se realizan mediante ¿qué? Mediante aplicaciones lógicas, aplicaciones de técnicas estadísticas, matemáticas y otras técnicas científicas y lectura comprensiva de las informaciones y datos recolectados. O sea, lo que yo voy a hacer para saber el porcentaje de lo que me respondieron en la encuesta que utilicé es a través de, de una, de, de lo que la gente va a ir respondiendo para poder quitar el porcentaje. Bueno, ahí terminó nuestra unidad número 5. Es bastante corto. Mañana vamos a estar desarrollando otra unidad y el examen entonces va a ser lunes. Va a estar habilitado lunes, martes y capaz le deja abierto hasta el miércoles para que puedan tener más tiempo de poder leer, ¿verdad? Y poder rendir de buena forma por sobre todas las cosas, porque saben que esto es sumativo.